Buenas tardes a todos. Gracias por participar de la Masterclass Coronavirus, Nuevas Relaciones Laborales Impositivas y Previsionales, exposición de José Luis Eteri. Les doy un par de datos de José Luis. Es contador público y periodista económico, profesor de posgrado de las Facultades de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata, editor en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y autor de diversos libros de la especialidad y colaborador y columnista en Cronista Comercial y Clarín Económico. A modo de organización les informamos que los participantes serán silenciados y que serán activas únicamente la cámara y el audio del disertante. Les pedimos que durante la charla no hagan preguntas, ya que al final de la exposición va a haber un espacio para que puedan hacer las preguntas e interactuar con José Luis. Por otro lado, les recordamos que la charla será grabada y va a estar disponible en nuestras redes sociales y que ahora mismo está siendo transmitida en Facebook Live de Microjuris. Así que voy a darle, si me da un minuto, voy a darle espacio a José Luis para que pueda comenzar. Hola José Luis. Hola, buenas tardes. Ahí te Federico, escucho. buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar comienzo a esta charla vinculada con las cuestiones impositivas, laborales y previsionales que comenzaron a regir a partir del 20 de marzo. Sin dudas, para todos, fue un cambio muy grande, ¿no?, que se produjo a partir de, yo diría, desde esa fecha, ¿no? Ya igual la semana anterior venían sucediéndose algunas normas que venían regulando la modalidad de trabajo, digamos, de todos. Pero lo más importante es que tenemos que tener en cuenta que esto no termina hoy, digamos, porque los cambios son sucesivos, se van haciendo, se van dando todos los días, ¿no? E influyen tanto en las cuestiones tributarias como en las relaciones laborales y también, en consecuencia, en las cuestiones previsionales. Lo primero que me interesa hacer aquí, antes que nada, a manera de introducción, digamos, es una especie de resumen, digamos, o de comentario de cómo venía la cosa hasta el 20M, digamos, ¿no es cierto? Nosotros en poco tiempo, aquí en Argentina, hemos dado cambios muy grandes en materia tributaria que solo fueron producidos, esos cambios se materializaron en los últimos 4 o 5 años. La matriz que nos ofrecía, digamos, el periodo 2015-2019, estaba basada en lo que muchos conocemos en materia económica como un término, digamos, conocido con el nombre de efecto derrame. ¿Qué significaba esa matriz? Era encarar un poco, alivianar, digamos, o aliviar las cargas tributarias que llevan las empresas para que ese beneficio que tienen las empresas derrame con el tiempo en sus asalariados, en los trabajadores de relación de dependencia y en las mejores ofertas que puedan hacer de sus bienes y servicios. Se empezaron a reducir los impuestos en cuanto a el tema, digamos, de ganancias, por ejemplo, para las sociedades, se propuso la reducción de las tasas, de las alícuotas, cambió el sistema de gravar los dividendos, antes no estaban grabados para los accionistas o socios, a partir de las utilidades que comenzaron a generarse entonces después de la reforma tributaria del 2017, fines del 2017. Entonces, a partir de los ejercicios iniciados desde el año 2018, empezaron a grabarse los retiros de dividendos a la tasa del 7%, y entonces quedaba la tasa de las sociedades al 30%. La idea era que
incentivar la política, digamos, de inversiones que podían tener las empresas y evitar así distribuir o abusar en la distribución de dividendos. Otra de los efectos digamos, que se veían en ese momento era la eliminación de ganancia mínima presunta. Salió la ley Pymes, donde daban beneficios para las micro, pequeñas y medianas empresas, que se iban traduciendo en postergación del IVA, en cómputo del impuesto al débito y crédito, y además en algunos beneficios financieros más que se le daban a ese tipo de sociedades. Y también hubo cambios, apareció renta financiera para las personas humanas, que fue a subsanar, entre comillas, o fue a tratar de recaudar para compensar la reducción de las contribuciones, del impuesto a las ganancias en las relaciones laborales. Y también comenzaron a notarse cambios en los consensos fiscales. Los consensos fiscales son todas aquellas leyes que resumen lo que firma el gobierno nacional con las distintas provincias, en donde si uno analiza los textos de esos 3 o 4, digamos, consensos fiscales que se firmaron desde el 2017 en adelante, va viendo cómo va cambiando la dirección de la política tributaria, y ahí se nota la redistribución del ingreso que comenzó a partir de ese momento. El primer consenso fiscal, que fue a fines del 2017, se comprometían, tanto el Estado nacional como el provincial, a reducir los impuestos a las empresas. Por ejemplo, la idea era bajar ingresos brutos, eliminar las aduanas internas. También lo que se proponía era reducir los impuestos nacionales a favor de las empresas y el impuesto a los sellos también a nivel provincial. Pero a partir de ahí, la carga tributaria iba a estar a mano, digamos, direccionada a las personas, donde iban a tener que pagar más impuesto inmobiliario, iban a tener que pagar más ABL, digamos, y más impuestos de bienes personales, por ejemplo, que fue modificado también en esa fecha. Fíjense que en un lapso de 4 años, el impuesto a los bienes personales fue modificado 3 veces, mientras que en ese mismo lapso, más o menos, el tema tan importante y tan vital y tan sensible, que es la distribución de dividendos, se modificó también en 3 veces, en 3 oportunidades. Si alguien quiere invertir en el país, ya sea, digamos, un inversor local o extranjero, lo primero que va a preguntar es cómo se va a llevar la plata, digamos. Y esa cuestión fue modificada 3 veces en 4 años. Entonces, en ese lapso también hubo muchos cambios tributarios. Pero ¿qué pasó? Llegó el 12 de agosto del año pasado, del 2019, que parece tanto tiempo atrás, ¿no? Y a partir de ahí, el gobierno, en función de los resultados de las PASO, lo que hizo fue modificar esa matriz de efecto derrame, de mejorar, digamos, la situación de las empresas y que la carga tributaria pase a ser para las personas. Pero los resultados de las elecciones fueron tan contundentes en ese momento, de las PASO, de las primarias, que llevaron al gobierno a partir del otro día de las elecciones, a tomar medidas en dirección completamente contraria. Ahí hubieron, digamos, medidas de beneficiar más a las pymes y a los pequeños contribuyentes, a los monotributistas. Pero esas medidas de alivio no alcanzaron, porque después en diciembre, si bien se mejoró con digamos, el porcentaje de la elección que sacó el gobierno anterior, no llegó a poder cubrir la necesidad de la cantidad de votos que eran necesarios para ganar. Y ese cambio, que fue muy tardío, digamos, que fue hecho en agosto, entonces fue insuficiente, y diría que marcó un cambio de rumbo y hubo un efecto eleccionario hacia otra dirección que comenzó a partir entonces del mes de diciembre del año pasado. Y acá tenemos que cambiarles el nombre al efecto que hubo, digamos, de la matriz tributaria. Cuando hablo de tributaria también incluyo a las cuestiones previsionales y a las cuestiones laborales ahí.
¿Por qué? Porque está todo atado en el mismo paquete, digamos. Entonces, a partir de ahí, el efecto, que yo lo llamo un efecto de ebullición, que tuvo que ver en realidad con un efecto de direccionar las políticas tributarias a favor de los sectores de bajos recursos, o aquellos que están en situación de vulnerabilidad, digamos, con el objetivo de que ese efecto suba esta vez, no derrame, sino que suba, por eso hablamos de ebullición, a efectos de mejorar la situación de los que están más arriba. Quizás, pero no fue así, digamos, y evidentemente la situación de los que están, de los contribuyentes que están generalmente en el medio, es la peor de las situaciones, porque antes tenían que sostener el esquema tributario anterior que proponía el gobierno saliente, y después ahora tiene que sostener el esquema tributario del gobierno actual, digamos, ¿no? Que es en favor de los sectores de bajos recursos. Yo no digo que no está mal, que esté mal, digamos, brindar ayuda y que la cuestión tributaria contemple, digamos, una mejora a todos aquellos sectores que están en una situación de vulnerabilidad. Pero el problema es que ya está saturada la red de aporte, digamos, que hace el tercio de la población, digamos, que está casi aportando un tercio, casualmente, del Producto Bruto Interno, digamos, del PBI del país de un año, en temas tributarios, en recaudación tributaria, digamos, no en carga tributaria, que ya hoy es exagerada, vista por todos lados, digamos, por el punto de vista laboral, impositivo, etcétera, etcétera. Yo siempre recuerdo un hecho que empezó en el 2004 y que permanece aún todavía, que es el tema de la gravabilidad que puede tener un sueldo en cuestiones, cuánto descuento puede tener un sueldo bruto por las cuestiones previsionales y las cuestiones impositivas. Fíjense que la Ley de Contrato de Trabajo establece que el tope de descuentos destinados a las cuestiones previsionales es el 20%. Y desde el año 2004, a ese tope se le puede sumar la tasa del 35%, que es la tasa máxima del impuesto a las ganancias. Esa tasa máxima del impuesto a las ganancias es una tasa máxima que se le puede descontar a la persona por el impuesto a las ganancias. Entonces, si uno suma esa tasa máxima del 35% más las cuestiones previsionales que llegan al 20%, lo que puede sufrir un recibo de sueldo de descuento hoy llega hasta el 55%. Si eso no altera la intangibilidad del salario, entonces, ¿qué lo puede alterar, digamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hoy dijimos que están al límite la cuestión, digamos, del aporte que puede realizar la actividad comercial, industrial y de servicios, que circula por el circuito, digamos, formal, para dedicarle a tributos, digamos. Pero ¿qué pasó? A partir del 20 de marzo, en donde se declaró la cuarentena, tanto de actividad económica como de actividad social, etcétera, etcétera, a partir de ahí las empresas empezaron a facturar cero, diría la mayoría de las empresas. No hubo un grupo limitado de empresas que siguieron facturando por actividades que siguieron trabajando, digamos, que están dentro de las esenciales, o aquellas empresas que tienen su forma de trabajar vinculada a todo lo virtual y de esa manera pudieron seguir haciendo actividades y desarrollando actividades comerciales y de servicios. Pero en general, la mayoría de las empresas tienen hoy todas sus actividades completamente, casi, frenadas en su totalidad. Eso produce que no puedan pagar impuestos, digamos, ¿no? Digamos. Pero, lógicamente, el Estado necesita nutrirse de las cuestiones de la recaudación tributaria para hacer frente a sus gastos, y dentro de los cuales están los gastos destinados a la salud, ¿no? Entonces parece como un perro que se quiere dar vueltas para morderse la cola, digamos, o como un laberinto del cual no podemos salir. ¿Cómo hace el Estado, digamos, para poder generar fondos, para poder destinar a la salud, donde hoy es necesario hacerlo, o para apoyar con medidas económicas y de ayuda a los sectores de bajos recursos, pero también a los sectores medios y altos, digamos, en muchos casos, que tienen que seguir produciendo
o no, y pagar sus sueldos, y tener pagos de servicios, alquileres, etcétera, etcétera, con un nivel de facturación cero. Los caminos, ya que la recaudación es nula, es la emisión monetaria. Pero la emisión monetaria, que hoy es el único sostén, digamos, del plan económico, genera a la larga un poco más de inflación, seguramente. Quizás no ahora porque el consumo está reprimido, pero esto se va a trasladar seguramente adelante. Basta ver con el valor que tiene el valor blue, que tiene la divisa, digamos, el dólar, que muestra un poco, digamos, de recalentamiento del tipo de cambio, el valor del tipo de cambio. Entonces, ¿qué otra opción tendría el país? Bueno, lo que están haciendo otros países, que están pidiendo deuda, ¿no? Están pidiendo deuda externa. Nosotros no podemos hacerlo. Esto lo está haciendo Chile ahora, ¿no? Casualmente. No lo podemos hacerlo porque estamos en la puerta de un default, o estamos ahí tratando de negociar para evitar salir del default. Entonces, nuestro sistema, nuestro, digamos, escenario hoy es el peor, entre comillas, el peor de los que puede haber, porque no tenemos forma de recaudar y tampoco por eso tenemos forma de ayudar, digamos. Entonces, ahí se da esa cuestión de las ayudas que viene a cuentagota, digamos, ¿no? A favor de las empresas con programas, que vamos a ver ahora un poquitito, que hay y que son limitados. Tenemos que aclarar un poquito o dividir los programas actuales, digamos, ¿no? que nacieron a partir del 20 de marzo. ¿Qué hizo la AFIP en general? ¿No? O la AFIP o los distintos organismos que generan cuestiones que administran los impuestos provinciales, ¿no? Tanto a ARBA, a HIP, los distintos fiscos de las diferentes jurisdicciones. En general lo que fueron haciendo es esperar que se vayan desarrollando las cosas. Se iba llegando al vencimiento y por ahí ¿no? No se hablaba de ninguna postergación. Y eso fue ocurriendo en marzo, fue ocurriendo en abril, y las empresas tuvieron que hacerse cargo de esa cuestión tributaria con ahorros propios, o con endeudamiento, o con la posibilidad de generar algún plan de pagos, o también sin poder hacerlo, sin poder pagar. Entonces, en general lo que se ve aquí, si tenemos que hacer un trazado grueso de las medidas que hubo hasta ahora, desde el punto de vista impositivo, podemos decir que solo fueron medidas de definición, de fechas, de postergación, de establecimientos de ferias fiscales, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, digamos, de los distintos organismos, en donde lo que no corre son los plazos de procedimiento, pero no se suspenden las pagos y los vencimientos. En general hubo una postergación de las presentaciones formales. Hubo muchas cuestiones que vencían en todos estos meses que se fueron postergando, pero que no tenían que ver con el pago de ningún impuesto. En general hubo una cierta relajación de los controles que hicieron los fiscos hasta ahora, digamos, solo hasta ahora, en donde los monotributistas que eran excluidos de oficio por determinadas cuestiones o parámetros que según la AFIP no se estaban cumpliendo, se fue postergando ese beneficio de la suspensión de las exclusiones de oficio. Y todo eso se fue extendiendo en el tiempo, ¿no? Pero todo eso no deriva directamente en el pago de un impuesto. Los vencimientos, hubo algún leve corrimiento, que ya vamos a ver a qué se refieren, pero el más notorio, digamos, pero fíjense que no soluciona nada, fue el corrimiento de la presentación y el pago de la declaración jurada del impuesto a las ganancias para las personas jurídicas, que ahora está venciendo la semana que viene, ¿no? Vencía en los primeros 10 días de mayo, el del 11 al 13 de mayo, y ahora está venciendo la semana siguiente, que viene, la semana próxima. Ahora, eso cae dentro del mismo mes. El que no facturaba nada hasta el 10 de mayo seguramente va a seguir sin facturando nada hasta la semana que viene, digamos. Entonces, no hay ningún alivio para la empresa. Más aún, en el caso de las empresas, se tuvieron que hacer los balances y además los contadores tuvieron que trabajar para hacer las liquidaciones juradas impositivas, o tienen que trabajar, no siendo actividad esencial declarada, digamos. Entonces, no pueden hacerse de los elementos, de los papeles. Si bien está todo hoy, la mayoría de las cosas está digitalizado y se hace mucho intercambio de información por esos medios, hay cuestiones que no lo están.
que obligan a que uno concurra a la empresa, digamos. Cuando uno se fue el 20 de marzo de la empresa, no pensó que iba a dejar estar hoy, en mayo todavía, sin estar, digamos, trabajando en la administración, en la oficina de la empresa. Entonces, se dificulta eso también, cómo se accede a esa información, digamos, ¿no? Y además, las asambleas, digo yo, ¿no? Que se reúnen para todas las sociedades, que en general son todas las sociedades que cerraron el 31 de diciembre. ¿Cómo se pudieron reunir? ¿Se pudieron reunir virtualmente? ¿Sirve hacer un acta de una reunión virtual? Es probable, no sé. Digamos, entonces, fíjense, los balances que hoy se tienen en cuenta para pagar la semana que viene impuestos a las ganancias, que vence por los ejercicios cerrados el 31 de diciembre, se están liquidando sin contadores activos, con empresas cerradas y con asambleas que no se reunieron. Entonces, yo no sé a qué resultado se puede llegar, ¿no?, de los estados contables. Para colmo, para más, este ejercicio 2019, diciembre de 2019, al balance ajustado por inflación contable, que ya lo tuvieron que hacer estas empresas el año anterior, en el 2018, se le suma que están obligadas a hacer el balance impositivo por inflación, ajustado por inflación, que requiere de un trabajo adicional, digamos, ¿no? Y de información adicional, altas de bienes de uso, distribución de dividendos, balances iniciales. Entonces, toda esa cuestión, ese trabajo adicional, no tiene su, digamos, su tiempo adecuado para poder realizarse. Además, recordemos que las leyes que son cuestionables, muchas empresas, ¿qué están haciendo hoy? ¿No? Recordemos que el ajuste por inflación impositivo está limitado, digamos, ¿no? Recordemos que puede ser un resultado a favor de la empresa o en contra, porque aquella empresa con un resultado a favor positivo es aquella que en general tiene más pasivos que activos. Entonces, la inflación lo benefició, porque si tiene más pasivos en moneda corriente, digamos, se benefició con el paso de la inflación, digamos. Entonces, tiene utilidades en ese caso. Y esas utilidades dan un resultado positivo, digamos, ¿no? Pero en general hay muchas empresas también que están saneadas y tienen un resultado negativo. ¿Por qué? Porque son empresas que tienen más activos que pasivos, ¿no? Y en ese caso, esas empresas que tienen más activos que pasivos, ahí se les produce una pérdida por inflación. Y esa pérdida por inflación, que deben hacerla notar en el ejercicio completamente, porque ya está habilitado, digamos, ya pasaron, se superó el índice de 100 de 3 años, digamos, que es un índice alto, digamos, que obliga al ajuste por inflación y que autoriza el ajuste por inflación. Hubo dos cambios legales que lo limitaron, digamos. Primero se dijo que solo podía considerarse no todo el ajuste por inflación del año, sino que solo se podía considerar un porcentaje de ese ajuste por inflación. Y después de determinar que era un porcentaje de ese ajuste por inflación, se determinó que no se podía aplicar todo ese resultado en el primer año, sino que tenía que hacerse en 6 años. Fíjense cómo se esfuma, cómo se licúa la pérdida por inflación impositiva que puede tener una empresa con una inflación real que hubo el año pasado, casi del 54%, en donde tiene que pagar impuestos a las ganancias por rentas ficticias, porque no son rentas reales, digamos. Y que no puede hacer uso, no puede echar mano, digamos, al ajuste por inflación impositivo que le correspondería usar tranquilamente, a pesar de que hay fallos, hay un fallo de Bodega Esmeralda, digamos, me acuerdo de los autos, Bodega Esmeralda, en donde ese amparo, digamos, lo que hizo fue permitirle a la empresa hacer, esa empresa fue por los dos, porque le dejen hacer el ajuste por inflación, porque no superaba el tope del 30% en un ejercicio anterior, digamos, cerrado, y para que aplique toda la pérdida en un solo ejercicio, cosa que hoy no se puede, digamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen muchas empresas hoy? Muchas empresas están mandando a pérdida del 100% del ajuste por inflación. Lógicamente, no estoy yo recomendando eso, digamos, ¿cierto? Pero eso abre un camino a discusión futuro. Hay elementos, evidentemente, ¿no? Hay jurisprudencia y además hay elementos contundentes que demuestran que una empresa no puede pagar la semana que viene una supuesta ganancia medida en valores heterogéneos, históricos, digamos, sin aplicarse el ajuste por inflación,
y diluido, digamos, en 6 años. Y además esos 6 años que uno puede aprovechar el ajuste por inflación, se aprovecha sin ajustar por inflación, o sea, en valores históricos además. Ese cómputo se va diluyendo en el tiempo. No es lo mismo hoy que dentro de 5 años, que dentro de 3 años, una cuota parte de eso. Entonces, muchas empresas están empezando a ajustar, a computar el 100% del ajuste por inflación. Y después estar dispuestos a discutirlos tanto en sede administrativa o sede judicial, digamos, ¿no es cierto? La semana siguiente, a la que viene, ya está en realidad un poquito más, el día 11 de junio, están venciendo las declaraciones juradas de personas humanas relacionadas con el impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales. El impuesto a las ganancias que tiene un mínimo no imponible que fue establecido en enero de 2018. Enero de 2018 se estableció el mínimo no imponible, la deducción especial de las cargas de familia para el año enero de 2019, en enero de 2019, para recién pagar ahora, en el 2020. Un mínimo, unas deducciones personales que quedaron muy lejanas en el tiempo. Que lógicamente eso también impacta sobre lo que uno paga de impuestos a las ganancias con respecto a deducciones que son muy antiguas. Bienes personales que es el nuevo bienes personales, ¿no? Que está modificado en cuanto al mínimo exento, que se llevó a 2 millones de pesos, se incrementó casi un 100%, pero ese mínimo se llevó hace más de un año. Ya hoy eso quedó también diluido por la inflación, digamos, evaporizado por la inflación. Pero además, este año, en bienes personales, las liquidaciones que se presenten por el 2019 cuentan con otra novedad buena, digamos, que no van a estar grabadas los inmuebles de hasta 18 millones que sean la vivienda de la persona, del contribuyente, digamos. Eso va a estar exento, digamos, ¿no? En bienes personales. Pero va a estar grabado a alícuotas progresivas que se crearon ahora. Antes había una alícuota directa sola. Ahora hay alícuotas progresivas que dependen o se van incrementando en función de a más activo grabado, más alícuota progresiva. Recordemos que se paga siempre la alícuota en función de lo que excede al mínimo exento, digamos. Pero para grabar más las cosas y rozando lo constitucional, digamos, se establecieron alícuotas diferentes, incrementadas a las alícuotas progresivas para los bienes que en el país, para todos aquellos bienes que están en el exterior, ¿no? En donde son notoriamente mayores, pueden llegar hasta el 2,25% esas alícuotas. Y se dio una opción para aquellos que podían repatriar hasta un 5% de los bienes del exterior, ¿no? Aquellos que tenían efectivo para hacerlo, porque aquel que tenía un inmueble en el exterior no podía repatriar nada, no podía repatriar un pedazo de ventana para pagar, digamos, las alícuotas menores, digamos, ¿no es cierto? Pero esta fecha ya concluyó, hubo tiempo hasta el día 6 de mayo para repatriar los bienes. Cuando tuvo el país parado 2 meses y pico, en donde el que quería ejercer esta opción de poder hacer la transferencia de otro país, de fondos que estaban allá, aquí, realmente no lo pudo hacer. Y hoy se ve imposibilitado de tener ese beneficio, entre comillas, de pagar alícuotas reducidas por todos sus bienes, tanto los bienes en el país como los bienes que están en el exterior. La fecha para repatriar esos bienes era el 30 de abril, que no fue postergada hasta ahora. Para colmo, el 6 de mayo, es la fecha que me equivoqué anteriormente, la fecha del 6 de mayo tiene que ver con un anticipo adicional, extra, que tienen que pagar aquellas personas que tienen bienes en el exterior porque tienen un gravamen nuevo, digamos, ¿no? Bueno, todo esto suscitado, digamos, o producido en un momento de 3 meses en el país, o 2 meses y pico, donde el país estuvo parado, administrativamente, comercialmente y humanamente, digamos. Entonces, se hace muy difícil cumplir con estas cuestiones. Desde el punto de vista impositivo, otra cosa no hubo. Pero apareció, desde el punto de vista vamos a ir a la parte previsional, atada a las nuevas modalidades de relaciones laborales, vamos a ver ahora en un ratito esto, apareció un programa llamado de apoyo al trabajo y a la producción, ¿no es cierto?
diría que la norma base de esto fue el decreto 332 de este año, en donde después fue modificado, lógicamente, varias veces, ¿no? Pero uno tendría que seguir la secuencia de todas esas modificaciones, porque hubo muchos cambios en poco tiempo, digamos. Ese decreto lo que estableció fueron determinados beneficios. Por ejemplo, uno de los beneficios se apoya en una reducción o postergación, en realidad no son los dos juntos, digamos, sino reducción o postergación, para hasta un 95% de una contribución patronal que se destina a la seguridad social, que se llama SIPA, porque se destina al Sistema Integrado Previsional Argentino. Cuando uno lee 95% piensa que es una gran reducción de las contribuciones patronales, y en realidad no lo es. Simplemente es un 10,77% que se calcula sobre la nómina salarial bruta de las contribuciones patronales de los sueldos que se pagan por mes, y en el caso eso es para las pymes, y para las que no son pymes, del 12,35%, calculado sobre la misma base imponible, ¿no? Que son las remuneraciones brutas mensuales. O sea, esos porcentajes se pueden reducir hasta en un 95%. O sea, que no es toda la carga patronal que tiene una pyme. Recordemos que más o menos una pyme tiene de cargas patronales, pueden llegar, lógicamente, al 24 o 25%, digamos, ¿no es cierto? Entonces, además están los aportes que hacen los empleados, que son retenidos por los empleadores. Pero bueno, es una reducción, ¿no? Es importante, es una reducción al fin. Y es una postergación. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál para quién? ¿Quién puede elegir una reducción o una postergación? Hay determinadas actividades que tienen la reducción, que en general son actividades que están vinculadas a trabajos esenciales, que fueron definidos por la pandemia, digamos, por la emergencia esta. Y otras actividades, que son las que no son esenciales, en general tienen la postergación de ese SIPA. ¿Desde cuándo rige esto? Rige desde los haberes que se pagaron a partir del mes de marzo de este año. El marzo de vengado, ya entonces las contribuciones patronales tenían la postergación del SIPA o la reducción. En general fue la postergación al anotarse el plan, porque la reducción no se plasmó ahí en ese primer mes. Y esas contribuciones, en vez de vencer en el mes de abril, se postergaron al mes de junio. Después, ahora en abril, ya estamos nuevamente con la reducción o la postergación del SIPA, digamos. La postergación ahora de abril es un mes más, digamos. Y ya se le da en general a quienes se le da la postergación del SIPA, a quienes fueron aprobados con el aporte salarial que hace el Estado. Porque a los que no les aporta el Estado con el apoyo salarial, que ya vamos a ver ese otro punto, a esos no se les dio la postergación del SIPA, digamos. No sé por qué pasó esa cuestión. Sucedió esa cuestión porque no está reglamentado en ningún lado, digamos, ¿no es cierto? Entonces, acá hay un beneficio que constituye, entonces, la reducción de hasta el 95% de una parte de las contribuciones de seguridad social destinadas al sistema previsional argentino, al SIPA. Y otra es la postergación de esa contribución, solo de esa parte de la contribución, que ya va a ser ahora, con las contribuciones que vencieron esta semana, que son las de abril, la segunda vez que se benefician las empresas con esa postergación. Postergación hecha a junio y a julio, digamos, ¿no? Muy bien. Pero, claro, vamos a ir un poquito más, nos vamos a meter en otro lado ahora, que tiene que ver con las relaciones laborales, porque de ahí deriva cuál es el tratamiento que tienen algunos encuadres de las relaciones, de las nuevas modalidades laborales o de las suspensiones que empezaron a volver a practicarse, ¿no? Por fuerza mayor, en función de establecidas por el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. A ver, a partir del 20 de marzo, diría a partir del 16 empezaron estas cuestiones, porque ahí empezó a sancionarse el decreto, digamos, enviando a muchos trabajadores que eran mayores de 60 años a trabajar a sus casas, ¿recuerdan? Entonces, a partir de esas nuevas medidas, yo diría que el escenario de las relaciones laborales quedó de la siguiente manera. Están aquellos que trabajan desde sus casas, con la modalidad esta de teletrabajo, digamos,
que es un tema que yo no me quiero meter en cuestiones laborales y de accidentes de trabajo, etcétera, etcétera, pero yo me pregunto, digamos, ¿no? Recuerden que uno de los requisitos que se exigía dentro de las normas que salieron era que todas las empresas que trabajaban con esta modalidad de teletrabajo informen a las ART el personal que estaba trabajando bajo esa modalidad, con un listado, digamos, con el número de los datos personales del trabajador, enviado entonces a la ART. Eso era obligatorio hacerlo durante el mes de marzo, y bien empezaron estas regulaciones, en marzo o abril. Pero yo digo, alguien que está haciendo un teletrabajo, o está trabajando bajo esa modalidad, y se dobla un pie, ¿no? En ese momento, en el horario laboral, y por ende hay un accidente laboral. ¿Quién puede determinar que fue en esa hora, que no fue en esa hora? ¿Quién puede atender o chequear, digamos, a la persona? ¿Quién puede evaluar de las ART si un lugar de teletrabajo reúne los requisitos? Son preguntas que me hago, no son para mí, porque son para especialistas en derecho laboral, digamos, ¿no? O en accidentes de trabajo. Pero yo digo, ¿quién puede definir si un lugar de trabajo es un lugar que cumple todos los requisitos adecuados por las alícuotas que está pagando el empleador, digamos, en la relación laboral? Bueno, entonces está todo ahí atado de piolines, digamos, ese tema. Y que seguramente el día de mañana va a traer distintos conflictos laborales. Porque salen de hecho, no es que lo estoy, digamos, mencionando yo, son de hecho que se van a producir. Ahora, esa modalidad de teletrabajo, ¿cómo cobraba los sueldos? ¿Cómo empezó a cobrar los sueldos y cómo cobra hoy los sueldos? En la medida que la empresa pueda tener plata para pagar, porque hay muchos que no tienen plata y van arreglando como pueden. Lógico, la ley de contrato de trabajo establece el cuarto día hábil del mes siguiente, pero hoy la realidad es otra. Entonces habrá que ver cómo se puede pagar y ahí habrá que ver qué acuerdo hacen. Ya vamos a ver después que hay posibilidades de hacer acuerdos con los sindicatos y las cámaras, ¿no es cierto? Pero digo, ¿cómo cobran? Cobran igual que antes, como si estuvieran trabajando en la empresa, digamos, ¿no? Con los mismos requisitos, los mismos, las mismas cuestiones, acuerdos que salgan de los convenios colectivos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con aquellos que son personales definidos como personal esencial? Bueno, esos también trabajan y cobran como lo hacían antes. Incluso hubo determinadas asignaciones que fueron creadas también en todos estos tiempos para abonarles al personal esencial, de la salud, de vigilancia, etcétera, etcétera, de seguridad, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que no trabajan, pero no es que no trabajan porque la empresa está cerrada, digamos, y no fueron suspendidos? Bueno, esos empleados tienen que cobrar, de acuerdo a las normas, el sueldo como si trabajaran, ¿no? Y sin ningún tipo de descuento, ni, digamos, ni ajuste, ni corrección del salario, digamos. Y después, ¿qué pasa con los casos de aquellos que están suspendidos? Fíjense que hubo muchos acuerdos que fueron haciendo gremios con cámaras, si me acuerdo, tengo presente la UOM, Comercio, no sé, Calzado, bueno, distintos gremios fueron haciendo acuerdos entre los gremios y las cámaras, y ahí se generó esa posibilidad de poder suspender a los empleados en función de lo que establece el artículo 225 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, en donde se le puede pagar hasta un porcentaje del sueldo, algunos arreglaron un 70, otros un 75, como concepto, como si fuera un concepto no remunerativo, digamos, ¿no? En donde sí se va a considerar que va a estar grabado o va a ser base imponible para pagar aportes y contribuciones de obra social, ART, seguro de vida, y un porcentaje mínimo destinado a la seguridad social que tiene que ver con ANSAR, etc. Yo lo que digo es esto, volviendo al tema entonces, ahora sí, previsional. ¿Qué pasa con las cargas sociales de esos trabajadores suspendidos? Bueno, se determinó que el 931 debía informarse esos conceptos no remunerativos con un código determinado, creo que era el código 48, en donde está en el sistema SIAP, con un programa nuevo, una actualización, una nueva que hubo hace poco del SIAP, que el del SUS que funciona en el SIAP, o del que funciona en línea, y que ese código 48 está definido como personal suspendido, artículo 225, con aporte, digamos, ¿no? De obra social.
Entonces, uno poniendo el valor del sueldo, no como concepto no remunerativo, hay que ponerlo como sueldo, digamos, y poniendo los códigos esos, ¿no? 48, tanto en la liquidación personal del empleado, en las dos pantallas, digamos, ahí ya el programa liquida las cargas sociales con la reducción de la seguridad social, los aportes y contribuciones de la seguridad social. Pero donde sí hay que poner y pagar algunos aportes también derivados al sindicato, digamos, ¿no es cierto? Las cargas sociales, en función de todas estas correcciones, se fueron modificando las fechas, ¿no? De cargas sociales, unos días nada más. No muchos, lamentablemente, no el plazo que hubieran necesitado las empresas, ¿no? Para poder pagarlos. Ahora, ¿cómo se soluciona todo esto? Porque realmente, como vimos hasta ahora, arrancamos con lo que pasaba antes, de dónde veníamos. Veníamos de un cambio de rumbo, ¿no? También, de que las cosas cambiaron 180 grados, y que de ahora se profundizó un esquema, digamos, en donde hay una intervención del Estado limitada en función de los recursos que ingresan al Estado, y que además están corriendo versiones en los medios de distintas expresiones del poder del gobierno actual, en donde se está diciendo que no se ve con malos ojos el poder participar con la ayuda que hace el Estado, de ser socios con la deuda que tienen o con el aporte que hizo el Estado hacia las empresas. Y además, en estos días, antes de ayer, salió una resolución de AFIP reglamentando la manera en que van a tener los contribuyentes que se beneficiaron con este aporte que hizo el Estado para pagar sueldos, ¿no? que consistió tanto en abril y ahora hay una apertura nueva para mayo, digamos, para aportar el 50% de los sueldos de mayo. Vamos a ver cómo es ese tema también. Pero, digamos, en donde la AFIP dice, bueno, si usted se arrepiente, quiere devolver la plata que el Estado le pagó, digamos, de ese ATP, del programa ese, lo puede hacer de esta manera, como lo determinó la AFIP en esa resolución. Pero con intereses, no, digamos, sin ningún tipo de interés. ¿Cómo consistió la ayuda de los sueldos, del pago de los sueldos, digamos, de las empresas, digamos, ¿no es cierto? El salario complementario para el mes de abril, se tomó el mes de febrero de este año. El mes neto, el sueldo neto pagado en el mes de febrero de este año. Y eso el Estado se va a hacer cargo, se dijo que se hizo cargo, en muchos casos, del 50%, pero con dos límites. Uno, el límite inferior, un sueldo mínimo vital y móvil, de 16.835, el actual, y otro de 2 sueldos mínimos vital y móvil, o sea, 30 y pico de mil pesos, ¿no es cierto? Esa es la banda en donde tiene que estar la ayuda del Estado. Por ejemplo, si un sueldo neto de una empresa fue 50.000 pesos en febrero, el Estado va a pagar 25.000, y 25.000 califican porque están dentro de los 2 sueldos mínimos vitales y móviles y un sueldo mínimo vital y móvil. Entonces, depositó en el CCBU, que fue informado por el empleador, que tuvo que ser informado en la página de la AFIP, donde está, digamos, el registro de la simplificación laboral de empleadores, en el CBU que declaró el empleado. Lógico, hubo CBU que no se reconocieron, hubo empresas que tenían más de 25 y se les depositó hasta 25, nada más. Bueno, determinadas cuestiones que, por lo menos igual el Estado ahí hizo un aporte. ¿Quiénes calificaban para esto, para este programa? Aquellos que tuvieron una facturación igual o inferior en un periodo de tiempo, de este año comparado al mismo periodo de tiempo del año pasado. Y ese periodo fue del 12 de marzo al 12 de abril, tanto del año pasado como de este año. Ahora se abrió el llamado para, bueno, lógicamente tenía que haber sido igual o menor, en donde ahí no se analizaba, era facturación, no se analizaba lo que se cobró, lo que no se cobró, si había facturas que correspondían a otro periodo, no se analizaba nada. Era un análisis, digamos, frío con esa medida. Ahora, el programa, que vencía ahora el 21, mañana, se postergó a la semana que viene, seguramente esto va a anunciarse en estos mañanas, seguramente. Uno puede acceder a este programa
tiene que estar la actividad incluida en esas actividades, es para empresas de hasta 100, 800 personas, trabajadores o menores de 800 personas, pero la facturación ahora que se mira es abril entero del año pasado con abril entero de este año. Ahí lo que no tuvo que haber sido es, puede haber habido un desvío, por lo menos, de hasta un 5%. Hay muchas empresas que califican porque, lógico, ya abril todas las empresas estaban cerradas, o la mayoría de las empresas estaban cerradas, nadie facturaba. Entonces es muy difícil ahí que una empresa no califique. Pero acá, ojo, porque hay una cuestión muy importante, me la anoté ahora porque salió en estos días, hay una decisión administrativa que es la 817. Ustedes vieron que hay un comité que evalúa y aconseja, digamos, las distintas cuestiones que tienen que ver con este programa. Y este comité lo que hizo fue aconsejar que todas las empresas que quieran adherirse a este programa, a este plan, digamos, lo pueden hacer, pero únicamente van a tener algunos requisitos que son condicionantes. Por ejemplo, un condicionante importante es que no van a poder distribuir utilidades de ejercicios posteriores al 30 de noviembre del año pasado en adelante, o sea, diciembre. Las utilidades ya que tienen que distribuir ahora, por las cierres de diciembre de 2019, no van a poder ser distribuidas en la medida que se acceda o que se pida acceder a este plan, digamos. Entonces, cuidado con ese tema. Ver la resolución, la decisión esta administrativa 817, porque tiene algunas cuestiones que le corresponden a todas las empresas y son limitantes, o son para evaluar a efectos de entrada o no con respecto a este plan, a este programa. Un tema importante es, ¿qué pasa con el impuesto a las ganancias? ¿Se suspendió con todo esto, con el impuesto a las ganancias de los sueldos? No. El impuesto a las ganancias de los sueldos se sigue aplicando. Incluso en el caso, para todos igual, ¿eh? Incluso aquellos que cobran sueldo y están suspendidos. Increíble, ¿no? No hay, digamos, se considera incluso para los conceptos no remunerativos el impuesto a las ganancias. Y otro tema importante es, ojo con el tema de la ayuda esta que hace el aporte del Estado a los sueldos, ATD. Porque este aporte está grabado en ganancias para las sociedades. O sea, tiene que pagar el 30% después. Lógicamente, los balances este año de las empresas no van a ser muy buenos. Entonces es probable que eso sea absorbido, esa ganancia, entre comillas, sea absorbida con las pérdidas que van a tener las empresas. Yo quiero comentar ahora un tema más, que no es un tema menor. Y yo diría que es un tema que no miramos. Y no miramos porque, lógico, nos rige el día a día, nos rige la carga social, el impuesto a las ganancias, si postergaron en el IVA. Hay un tema importante que se puede hacer para aquellos, las pymes que no podían incluir en un plan de facilidades de pago el IVA, lo tenían que pagar, aquel IVA que venían financiando a los 90 días, a partir de ahora lo pueden financiar. Es una medida importante, porque las empresas no podían pagar el IVA que habían liquidado en febrero, en enero, ¿no? En estos meses, o en marzo. Recordemos que tenían 90 días para pagarlo, hoy no tienen caja. Entonces lo pueden incluir en un plan de facilidades de pago de hasta 8 cuotas. Después vamos a dar la solución, ¿no?, que yo propondría, pero vamos a ver para todo este berenjenal que hay, permítame hacer la expresión, con respecto a todas estas cuestiones. ¿Qué dije que no tenemos que olvidar? Hay algunos temas económicos que están hibernando durante esta pandemia económica y sanitaria, digamos. Y son 4 o 5 puntos que se me ocurrió poner acá, porque no nos tenemos que olvidar que estos puntos estaban en el Congreso, muchos, y que iban a ser tratados ahora, si esto no hubiera caído, digamos, ¿no es cierto? Si esta pandemia no hubiera aparecido. Y que no son temas menores. Uno es la ley de conocimiento. Recordemos que la ley de software terminó el 31 de diciembre del año pasado, que tenía beneficios. Y que el año pasado salió una ley, que es la ley de conocimiento, que otorga beneficios fiscales, no solo para la ley de software, sino también para otras actividades, ¿no? Ya estamos llegando, ¿no?, a terminar. Me excedí un poquito, pero creo que valía la pena incluir esos temas también. Y esta ley de conocimiento, uno de los puntos principales era que iba a mantener la estabilidad fiscal. No la pudo sostener, porque ya desde el primer día de enero que tenía que empezar a regir, no rigió. Porque el gobierno actual mandó otra ley, otra modificación a esta ley de conocimiento, que cambiaba completamente la cuestión de los beneficios fiscales. En definitiva, esta ley está en el Congreso.
Y las empresas de software, que son empresas que tienen un beneficio importante, y muchas empresas del conocimiento que tienen que ver con la biotecnología, bueno, hay muchas, digamos, actividades que están definidas en esa ley, que estaban esperando estos beneficios, ven suspendidos esto, o sea, están suspendidos, y vaya a saber hasta cuándo, digamos, porque el Congreso no funciona, y estos temas se imaginan que son temas menores con los que hoy hay, parece que son menores con los que hoy hay que tratar, digamos. Recordemos que en estos días se trató una exhibición de ganancias para empleados de la salud y empleados de vigilancia, de seguridad, y también se salió hoy, no por Congreso, sino por decreto, la postergación de la doble indemnización, ¿no? Que va a regir hasta el mes de julio ahora, digamos, ¿no? Recordemos igual que está la posibilidad de las suspensiones, que eso queda igual, en el decreto que se dio ahora hace poco, se mantiene la posibilidad de las suspensiones en función del artículo 223 bis. Pero quiero decir, estas leyes quedan importantes. ¿Cuál es otra ley importante? La de movilidad jubilatoria, que ya está por salir otro decreto seguramente en estos días, ¿no? Con el tema del 6%, que fue anunciado hasta hace poco de incremento salarial, de incremento previsional, digamos, ¿no? Y que como va la cosa, lo más probable es que este año vayan siguiendo los decretos, modificando y derogando una ley de movilidad jubilatoria que estaba definida, como dije antes, por ley. Y que esto va a abrir, lógicamente, la ventana a juicios futuros. Porque por más emergencia, etcétera, etcétera, bueno, digamos, hay derechos adquiridos que no se pueden, digamos, alterar. Sumada a aquella modificación de la ley jubilatoria, la movilidad jubilatoria del periodo del gobierno anterior, que si bien se hizo por ley, la forma de regir tuvo efectos retroactivos y un beneficio comió parte de un ajuste que se iba a hacer en el mes de marzo, que no se hizo al final también. Entonces, ya estamos acumulando reclamos judiciales para futuros, para los jubilados. Eso también está en el Congreso. Hay otro proyecto que es importantísimo, la unidad de valor tributaria, que salió por ley. El Poder Ejecutivo estaba obligado a hacer el envío de este proyecto y lo hizo tarde el año pasado. Se fue postergando, pero lo tenía que hacer hasta el 15 de septiembre del año pasado y lo hizo 10 minutos antes de irse, digamos, el gobierno. Ajustando algunas medidas para las cuestiones impositivas, mínimos y deducciones, que son necesarios ajustar. Porque si no, estamos comparando precios actuales de facturación, digamos, actuales de hoy, contra deducciones viejas. Y lógicamente eso es muy básico, pero da que se pague impuestos en forma injusta por utilidades que no lo son. Entonces, estas unidades de valor tributario lo que iban a hacer, el propósito era actualizar por unidades de medida todas las deducciones y mínimos impositivos. El proyecto que está en el Congreso no incluye todos, pero por lo menos es un avance. Y está ahí, también hibernando. Y por último, nos queda todavía la vigencia de la ley de convertibilidad, aunque parezca mentira, que en un artículo prohíbe la actualización de la economía, ya sea de las tarifas, de los impuestos, de lo que hoy no puede poner en un contrato alguien con una cláusula de ajuste o en una factura, porque no se puede, está prohibido eso, por una ley que ya no tiene vigencia, en los hechos no tiene vigencia, porque no me digan que no hay inflación, digamos. Entonces, no podemos decir o desconocer, si yo estoy firmando un contrato hoy, que dentro de 3 meses voy a cobrar lo mismo, digamos. No me quiero meter en el tema de facturación en dólares, etcétera, etcétera, porque es un tema aparte, digamos, ¿no? Que se puede hacer, pero habilita otra cuestión, digamos. Entonces, estas cuestiones, y ojo, el tema de renta financiera, que no se sabe todavía por un choque de la ley de la última reforma, no se sabe si los plazos fijos en pesos y los rentas de títulos públicos en pesos del año 2019 van a pagar o no, dentro de 15 días, renta financiera o no, sí o no. Fíjense el grado de desprolijidad en el cual estamos metidos. Entonces yo creo que acá hace falta una comisión de expertos, ¿no es cierto? De expertos tributarios y de expertos en economía para arreglar toda esta desprolijidad. Porque las desprolijidades, ¿cómo se solucionan? Con juicios en el futuro, digamos. Entonces, yo no digo que no amerite que estemos haciendo cosas para ir solucionando el tema de la cuarentena, de la pandemia. No estoy en contra de eso, digamos. No me parece mal el camino que se eligió de cuidar la salud, relegando un poco la economía, digamos, ¿no? O dejando un poco atrás la economía y bueno. Comparto ese criterio, digamos, ¿no? Prefiero un país así porque los otros países que eligieron el camino inverso tuvieron que enfriar la economía después y
y con muertos atrás, digamos. Entonces, no estoy criticando eso, al contrario, eso lo estoy apoyando. Lo que estoy diciendo es que se necesitaba un equipo de expertos, tanto a nivel impositivo, a nivel regulador, porque acá estamos llenos de regulaciones que tienen que estar, lógicamente, pero tienen que estar hechos por un comité de expertos, digamos, no por esta desprolijidad que hay hoy, ¿no? Es un, digamos, que es un descontrol todo. Bueno, hay un punto, porque uno no puede limitarse a criticar, tiene que también, desde algún punto de algún punto tendría que dar algún tipo de solución, digamos, ¿no es cierto? Y una solución que yo propongo es, hay una moratoria vigente hoy, que es así, condona sanciones e intereses. Porque, seamos realistas, ¿qué sanción le puedo aplicar hoy a una empresa que esté incumpliendo con algo, digamos? No le puedo aplicar ninguna sanción, ¿no? Pero entonces, la solución que yo estoy pensando es decir, bueno, esa moratoria que está vigente hasta el 30 de junio, que sí condona sanciones, condona intereses, y le permite a los contribuyentes, autónomos, pymes, no a las grandes, habría que incluir a las grandes acá, a todas las empresas, porque todas las empresas están sufriendo esto, digamos. Y esa moratoria, que tenga una modificación legal, que se puede hacer hasta el 30 de junio o hasta el 31 de julio, pero que puede incluir deudas hasta la post-cuarentena, generadas hasta la post-cuarentena. Porque hoy las deudas que se pueden incluir en esta moratoria son las deudas vencidas al 30 de noviembre. Y hoy esas deudas quedaron muy lejos, quedaron muy atrás. Bueno, yo doy por terminada esta charla, donde agrupamos desde dónde veníamos, qué fue pasando, cómo se giró después de una elección, digamos. Nos cayó la pandemia en el medio y ahora estamos con todas estas cuestiones. Quedo a disposición de ustedes para un aporte, alguna consulta, Gracias, José por medio Luis. de Muchas Federico. gracias. Muy claro, ¿eh? Ahora sí, Gracias. habilitamos el espacio de preguntas. Pueden usar el chat de Zoom, los que están viendo por Zoom. O si no, por Facebook también pueden comentar. Y yo se las voy transmitiendo a José Luis. A ver. Acá hay una pregunta, pero se ve que la hizo mientras estabas hablando del tema, de Juan Ah, Cruz Cretón en sí, Facebook. Le pido si la puede reformular. Te sí, la hago sí. igual a ver si entendés A por ver, dónde dale. va. Sí, 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 cómo no. Pregunta, en estos casos, ¿el empleador igualmente debe pagar la RT? Por ejemplo, los trabajadores de casas particulares deben seguir cobrando sus sueldos y por ende los empleadores deben realizar las erogaciones correspondientes a los pagos, aportes y contribuciones. Sí, bueno, bien pregunta esa persona, ¿no? Porque en ese caso, eh, digamos, la relación laboral continúa. Yo entiendo que sí. Lo que habría que ir a hacer así, ahí en esos casos, es hablar con las ART. No sé si hay algún tipo de resultado por eso, digamos, para ver si tienen alguna reducción contemplada para estos meses. Pero yo digo, vuelvo a decir lo mismo anterior, digamos. En el caso de servicio doméstico es más notorio porque en general no están trabajando, digamos, ¿no es cierto? Pero la RT tendría que cubrirse todavía, digamos, ¿no es cierto? Salvo que hablando con la RT a ver si hay algún tipo de descuento o algo, pero la obligación está. Como la RT se paga en periodos, digamos, de vacaciones, como la RT se paga en todos los demás periodos, digamos, de enfermedad, de licencias, etcétera, etcétera. Bueno, Sugiero hablar con la CRT por las dudas, a ver si tiene algún tipo de reducción de costos, ¿no? No, que no creo, pero bueno. muy bien. Bueno, sigue habilitado el chat, damos un ratito más a ver si alguien pregunta.
Muy buena charla, dice Marcelo Salazar. Bueno, muchas gracias a todos. Y yo les digo, bueno, que esto lamentablemente es como me pasó una vez, para ir cerrando la charla, Dale. fui a comprar una computadora, digamos, ¿no? En donde cuando estaba por ir, la estaba pagando, el momento de pagarla, el vendedor me dice, bueno, lo felicito, se llevó una máquina obsoleta. ¿Y yo por qué digo esto? Porque es probable que esta charla quede obsoleta mañana, digamos, pasado, dentro de una semana, dentro de 15 Claro. días, digamos. Pero bueno, el compromiso a todos, a seguir conectados a Microjuris, y a nosotros, digamos, para estar, digamos, bueno, ir cubriendo la información es muy importante hoy, la información, el día a día en la información, ¿no? El recibir los resúmenes de las noticias, etcétera, etcétera. Porque uno de esa manera va actualizando lo que hoy hablamos, ¿no es cierto? Que tiene fecha, hoy es 20 de marzo, ¿no? De mayo, perdón, hoy es 20 de mayo. Muy bien. Luciana Hay dice muchísimas gracias, excelente charla. Gracias, Luciano. Me fijo una vez más. Muy bien. Bueno, parece que quedó todo muy claro. Te agradezco mucho, José Luis, ¿eh? Muy práctico y No, muy Federico, interesante. a ustedes y a Microjuris otra vez estar siendo convocado, ya nos conocemos hace mucho tiempo, y Sí, a disposición cuando necesiten ustedes. ¿Eh? dale. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Te agradezco. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.